o sea, les voy a asignar a los que no me han dicho nada 2 temas, básicamente. De hecho, creo que solo un equipo, no he visto, pero solo un equipo sí le dije que va a exponer eje, otros 2 lo seleccionaron, pero les ganaron. No sé si alguien más me ha dicho. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver pletismografía. Pletismografía se basa en la medición de volumen, ¿ok? Entonces, yo puedo medir cambios en volumen a través de la pletismografía. Particularmente, vamos a empezar hablando de esta cámara de pletismografía en la pierna, ¿ok? Y recordemos que el flujo iba a ser la derivada del volumen, entonces yo puedo conocer el volumen, si calculo su derivada, puedo obtener el flujo, ¿ok? Y lo que vamos a ver aquí es que, particularmente en esta aplicación de la cámara de pletismografía en pierna, el flujo arterial lo que va a hacer es que va a causar un aumento en volumen en el segmento de la pierna, ¿ok? Y este aumento en volumen lo va a medir la cámara, ¿ok? Entonces, la cámara particularmente va a tener este sistema que le va a permitir tener un volumen de calibración y un volumen el transductor que va a estar censando el volumen, ¿ok? Entonces, esta cámara va a tener un contenedor cilíndrico que va a contener un recipiente lleno de líquido, puede estar lleno de líquido o de aire, ¿ok? Que sería esta área, ¿ok? Y entonces, conforme el volumen de la extremidad aumenta, es decir, va a aumentar el volumen debido al flujo sanguíneo, entonces aumenta el flujo en la extremidad debido al flujo arterial, y este aumento en el flujo arterial va a ser medido con este transductor de presión, ¿ok? Ayudado de este sistema de calibración, ¿ok? Entonces, cuando aumenta el volumen, ¿ok? Esta técnica se conoce como medición o pletismografía, medición de volumen por oclusión venosa, porque el flujo venoso se va a ocluir con una especie de brazalete, ¿ok? A 50 milímetros de mercurio, de forma que solo se mida las variaciones en volumen debido al flujo arterial, ¿ok? Entonces, se infla un brazalete, primero uno para hacer oclusión venosa y otro para hacer oclusión arterial, entonces a diferentes valores de presión, y esto va a permitir que solo las variaciones que se vean de volumen en la extremidad sean debidas al flujo arterial. El flujo arterial que está entrando, en este caso, a la pierna, ¿ok? Entonces hay un cambio en volumen, y este cambio en volumen lo que va a hacer es que va a mover o va a desplazar el líquido o el aire que tengan estos sistemas, y entonces, debido a esa variación en el líquido, en el aire que se dé debido al cambio en volumen en la pierna, se va a tener una medición de volumen, ¿ok? Y básicamente el volumen que va a censar el transductor, pues se va a comparar con el volumen de calibración. ¿Qué cambios se está viendo? Se tiene un valor de calibración de volumen inicial, y qué cambio se ve cuando se cambia el volumen en la pierna, y de esa forma se toma la medición de volumen relacionado al cambio del flujo arterial, ¿ok? Y aquí se ve cómo se verían las mediciones. Se va a tener una medición de calibración, y después empieza a aumentar el volumen debido al flujo arterial, ¿ok? Y después empieza a disminuir, ¿ok? Si, por ejemplo, existiera algún
coágulo o en alguna vena o alguna trombosis, lo que pasaría es que esta disminución, es decir, regresar al volumen inicial, a los valores de cero, se haría más lento. ¿Okay? Entonces, las líneas punteadas sería un comportamiento, por ejemplo, si se tuviera algún fenómeno de oclusión de coágulo o trombosis en la extremidad, ¿okay? En el sistema circulatorio de la extremidad. Y entonces, estas serían las variaciones que yo vería en volumen. Si yo obtengo la derivada de esta variación en volumen, pues yo puedo obtener el flujo, ¿ok? Con esta técnica de pletismografía. Entonces, podría obtener el volumen, en este caso, por ejemplo, en la extremidad inferior. Puedo yo también hacer mediciones de volumen, de pletismografía, utilizando lo que es la impedancia eléctrica, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan cuando hablamos de sensores resistivos, de celdas conductivas, bueno, más bien de strain gauge, ¿sí? Vimos la definición de la resistividad, de la resistencia, y era esta. Yo iba a tener un valor de resistividad, que es este ρ, iba a tener características de longitud y cambios en área. Particularmente aquí estoy hablando de la resistencia o la impedancia de la sangre, ¿ok? Entonces, yo tengo por ejemplo, mi vaso sanguíneo, ¿ok? Y lo que quiero hacer es medir variaciones en volumen a través de mediciones de impedancia. Entonces, se colocan los electrodos alrededor de la superficie en donde yo quiero calcular las variaciones en impedancia. Esos serían mis electrodos, y entonces voy a medir el cambio en impedancia. Y cuando el volumen, por ejemplo, a través de este cilindro cambia, lo que va a suceder es que va a haber un cambio en esta área, ¿ok? Digamos, esta área marcada en blanco es el área transversal interna. Y entonces cuando el volumen aumenta, esta área transversal va a cambiar, va a existir un delta de área, ¿ok? Y tengo estas características también de longitud. Entonces, básicamente, debido a estos cambios en área, es a lo que se va a dar la variación en impedancia. ¿Por qué? Por la definición de impedancia. Este valor de resistividad de la sangre, pues es un valor asociado a las características de la sangre, ¿okay? Así como cuando hablamos de los sensores resistivos de las celdas, iba a depender del material del que estuviera hecho. En este caso, pues estoy hablando del valor de la resistividad de la sangre, la longitud y estos cambios en área. Y entonces, este cambio en volumen, que puede ser un cambio en volumen en sangre o también podría ser un cambio en volumen en aire, ¿ok? Pues lo puedo obtener midiendo la resistividad que se va a dar debido a los cambios en volumen que me van a generar cambios en esta área transversal, ¿ok? Por ejemplo, en el volumen de un miembro, de una extremidad, pues el cambio en volumen podría ser debido al pulso de la sangre. En el caso de, si yo quisiera conocer el volumen de aire en los pulmones, pues este cambio en volumen se va a dar debido a los cambios que se dan en volumen debido a la respiración, ¿ok? Voy a empezar a hacer el análisis de la forma más simple, siempre lo empiezo a hacer de la forma más simple, y entonces considero que el vaso sanguíneo o la extremidad se considera de forma cilíndrica, por eso el dibujo, ¿ok? Y entonces, este cilindro, su área interna, decimos va a cambiar debido a que cambia el área interna,
¿ok? Dependiendo de la aplicación. Si estoy hablando de una extremidad, si estoy hablando de los pulmones, la impedancia del tejido va a cambiar. Y se hacen 3 suposiciones para que pueda considerar la medición de la impedancia. Uno es que, por ejemplo, si estoy hablando de impedancia y volumen de la sangre, voy a decir que la expansión de las arterias va a ser uniforme, ¿ok? Es decir, que estoy considerando que los vasos sanguíneos están sanos, ¿ok? Es decir, sus características de distensibilidad están funcionando adecuadamente, porque si se tiene algún tipo de patología, va a cambiar el comportamiento, ¿ok? Entonces, asumo que la expansión de las arterias es uniforme, es decir, que estos cambios en área se van a dar de forma uniforme a lo largo de, por ejemplo, el vaso sanguíneo. Si tuviera alguna condición el vaso sanguíneo, estos cambios en área podrían ser no uniformes, ¿ok? Y entonces mi suposición y mi estimación basada en esa suposición estaría errónea. Entonces, esa es mi primera suposición. La segunda es que la resistividad de la sangre no cambia. Este valor de ρ B, que es la resistividad de la sangre, voy a considerar que se mantiene constante, ¿ok? En realidad, la resistividad de la sangre va a disminuir con la velocidad, ¿ok? Pero considero que no hay cambios muy grandes de velocidad y asumo un valor constante de resistividad. Y otra suposición es que las líneas de corriente que se van a generar van a ser paralelas a la arteria o a los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, esas 3 suposiciones voy a estar haciendo, y entonces lo que voy a considerar es que con cada pulso que se genera, es decir, a través del vaso sanguíneo, está generándose variaciones en volumen debido al latido cardíaco, y esto va a hacer que haya un aumento o una variación en el área, ¿ok? Aumenta y disminuye el área debido al ciclo cardíaco, al pulso, ¿ok? Y esto va a causar que entonces cambie la impedancia de la sangre, ¿ok? ¿Por qué? Por su definición. Y entonces lo que sucede es que esto va a generar que se agregue una impedancia en paralelo, ¿ok? Eso es lo que sucede en realidad. Entonces, el cambio en volumen causa una variación en área y esto causa una variación en resistividad. Esto es lo que sucede. Se agrega una resistencia o una impedancia en paralelo, ¿ok? Cuando existen estas variaciones en área. Pero en realidad lo que normalmente se mide son variaciones en impedancia. Es decir, en vez de estar midiendo este valor real de impedancia de la sangre, este ZB, ¿ok? Que es el que se agrega cuando lo que ocurre en realidad es esta variación en ZB, que es la que está variando, y tengo una impedancia en paralelo. Pero no mido ZB particularmente, es decir, no mido la impedancia de la sangre particularmente, lo que se mide es un cambio en impedancia, ¿ok? Entonces voy a tener este cambio en impedancia y este valor de impedancia, ¿ok? Que se tiene. Esto es lo que voy a estar midiendo, la variación en impedancia. Y entonces considero que esta variación en impedancia es este ZB en paralelo con Z, ¿ok? Y entonces le quito esta impedancia que tengo en lo que en realidad estoy midiendo, ¿ok? Para quedarme solo con las variaciones de impedancia, ¿ok? Entonces, esta ZB en paralelo con Z me estarían representando a mis variaciones de impedancia, y esto es lo que estoy midiendo, variaciones en impedancia en serie con una impedancia Z, y entonces por eso la resto para quedarme solo con las variaciones de impedancia, ¿ok? Si yo calculo o hago el paralelo de ZB con Z, pues me queda esto, ¿no? La impedancia Z multiplicada por la impedancia
de la sangre, ZB, entre la suma de ambas y tengo menos Z. Si yo saco como un denominador, me va a quedar este término menos Z por Z más ZB. ¿Están de acuerdo? Es decir, aquí me quedaría este Z más ZB multiplicada por Z, ¿ok? Entonces yo tendría Z por ZB menos este término, ¿ok? Por ZB. Entonces tendría Z por ZB menos Z al cuadrado menos Z por ZB, ¿ok? Y entonces por eso este término se elimina y solo me queda menos Z al cuadrado entre mi denominador, ¿ok? Este sería el cambio en impedancia, ¿ok? Entonces depende de este valor de impedancia Z y de la impedancia de la sangre. Ahora, lo que voy a asumir es que este valor de Z es mucho menor que la impedancia de la sangre, ¿ok? Es decir, lo voy a considerar insignificante. ¿Para qué? Para que entonces yo diga, ok, entonces en realidad lo que voy a tener es que en este denominador, dado que considero que este término es muy pequeño con respecto a ZB, pues solo tengo ZB, ¿ok? Entonces lo que estaría diciendo es que mi delta Z lo podría asumir como menos Z al cuadrado entre ZB, ¿ok? Y entonces, si yo tengo 1 sobre ZB, por eso yo tengo aquí delta Z entre Z al cuadrado, que es igual a 1 entre la impedancia B, y conservo el signo menos, ¿ok? Que es lo que tengo en esta parte. Lo único que estoy diciendo es que este término, en comparación con ZB, es muy pequeño, y por eso digo, todo este denominador lo puedo considerar solamente como ZB. Y entonces, estas variaciones en impedancia de la sangre van a ser las variaciones en Z entre Z al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, para conocer las variaciones en volumen, yo sé que volumen es longitud, esta L es la longitud, y tengo esta variación en área, ¿ok? Entonces tengo L por delta A. Si yo despejo delta A de aquí, déjenme borrar. ¿Qué me queda? Si yo despejara delta A, me quedaría que es rho B por L entre ZB. Eso es igual a mi variación en área, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El rho B por L, por esta L al cuadrado, entre la impedancia de la sangre. Entonces, esto es mi variación en volumen en términos de la impedancia de la sangre, ¿ok? Entonces, yo tendría, mi variación en volumen va a ser igual a, ¿quién? Rho por B por L al cuadrado, ¿ok? Por delta Z, que es este término, entre Z al cuadrado, ¿ok? Entonces, yo aquí ya encontré cómo van a ser mi término de ZB. ZB, si lo despejan, bueno, en realidad aquí lo tienen, 1 entre ZB, y es lo que tienen aquí, 1 entre ZB es igual a delta Z entre Z al cuadrado. Esto es 1 entre ZB, ¿ok? Entonces, por eso mi variación en volumen es ese inverso de la impedancia de la sangre por negativo, por la impedancia de la resistividad de la sangre, rho B,
por la longitud al cuadrado. Entonces, si yo mido la impedancia de la sangre de esta forma, que me va a generar el pulso, en este caso me va a generar cambios en volumen, y estos cambios en volumen me generan cambios en área, yo puedo medir las variaciones en volumen a través de esta relación, considerando estas variaciones en impedancia y, bueno, características de resistividad de la sangre y longitud de la sección en la que quiero calcular el volumen. Entonces tengo L, que es la longitud, área es la sección transversal, delta son las variaciones en la sección transversal, y el ρ es resistividad de la sangre, ¿no? Que recordemos que decimos que este valor lo asumimos constante, ¿ok? Entonces, esta sería la explicación teórica de por qué mis cambios en impedancia o en resistividad me permiten conocer variaciones en volumen, ¿ok? Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo puedo medir volumen con impedancia eléctrica? Se utilizan 4 electrodos, ¿ok? Entonces, se conoce como pletismografía por impedancia con 4 electrodos. Se podría medir con 2, ¿no? Como aquí se ejemplifica, con 2 electrodos. ¿Por qué con 4 electrodos? Las que fueron al Congreso, ¿por qué con 4 electrodos? ¿Se los explicaron? Cecilia, ¿dónde está? O no sé. Susana. ¿Quién más fue? Bueno, los que fueron al Congreso de impedancia. Según yo, lo explicaron. ¿No se los explicaron? Ah. Bueno, pero sí les dijeron que la podían medir con 4 electrodos. Con 4 electrodos es mejor que con 2 electrodos. ¿Por qué? Con 2 electrodos lo que van a medir son variaciones en corriente. Con 2 electrodos, la densidad de corriente que fluye a través de estos electrodos es muy alta. Entonces, van a tener una impedancia mayor en estos 2 electrodos, y va a ser muy complicado, casi imposible, separar la impedancia de los electrodos y de la piel y la impedancia que se quiere medir, porque van a estar en serie, ¿ok? Considerando que la medición se hace de forma no invasiva, ¿no? Por eso digo que la impedancia de los electrodos con la piel. Entonces no van a poder distinguir de esta impedancia electrodo-piel, la interfaz electrodo-piel, y la impedancia que realmente quieren medir. Y además, la densidad de corriente pues no va a ser uniforme en cualquier área que nosotros queramos medir. Por eso se utilizan 4 electrodos. Los 2 electrodos van a sensar el voltaje, ¿ok? Y 2 electrodos van a aplicar la corriente, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder es que se tiene una corriente que fluye sobre esta impedancia, ¿ok? Entonces se tienen los electrodos de los que hablamos que se tienen para medir son Z1, 2, 3 y 4. ¿Y qué son todos estos ZI, ZB? Y esto es lo que quieren medir, este Z más delta Z. Recordemos que esto es lo que mide, ¿no? Z más delta Z, que es está ejemplificado aquí. Entonces tienen esta impedancia que quieren medir delta más delta Z, ¿ok? Y entonces lo que va a suceder es que van a tener impedancias debido a capacitancias parásitas, que va a estar representado con este ZI, ¿ok? Y la impedancia más bien la corriente que ustedes están aplicando se va a dividir entre el valor de Z, que está aquí, y también con ZI, ¿ok? El amplificador que nosotros tenemos, recordemos que tiene una impedancia muy alta, ¿ok? Y eso va a hacer que no fluya corriente entre estos 2 electrodos, Z2 y Z3. Esas son características de los amplificadores operacionales y es una de las razones por las que los usamos. Pero, a pesar de eso, va a existir otra capacitancia parásita que es ZB, una impedancia debido a capacitancias parásitas.
¿ok? Que va a ser ZB. Y además de las capacitancias parásitas, de forma ideal sucede que es una impedancia muy alta y no fluye corriente, pero en realidad también se genera una pequeña impedancia debido al efecto del amplificador. Entonces esta ZI y ZB es debido a capacitancias parásitas y esta ZB también un poco debido al amplificador. ¿Ok? Pero estas impedancias Z2 y Z3 van a ser muy pequeñas, ¿ok? Y van a estar diseñadas para mantener este ZB muy grande y entonces no haya problema, es decir, que siga sin haber flujo de corriente, ¿ok? Y que no haya atenuación en el voltaje, en las mediciones que ustedes quieren tomar. Y además, estas impedancias Z2 y Z3 van a estar desfasadas de ZB, ¿ok? Van a tener un desfase de 90 grados. Entonces, se van a tener los dos electrodos Z1 y Z4 y Z2 y Z3, ¿ok? Y después se va a tener el amplificador, un amplificador operacional, y se va a tener un demodulador. Este demodulador, a la salida, lo que van a tener es este resultado, el valor de Z más delta Z, que es lo que miden, ¿no? Que es lo que les interesa medir. ¿Ok? Si nosotros la salida de este demodulador la pasamos, por ejemplo, por un filtro pasaltas, que generalmente se considera que eso está dentro del bloque de demodulación, con un filtro pasaltas a una frecuencia baja, 0.05 Hz, por ejemplo, yo obtengo delta Z. ¿Okay? En general, si ustedes ven el diagrama de un demodulador, siempre para tener la señal demodulada pasa por un filtro. ¿Okay? Entonces aquí tengo delta Z. Y lo vuelvo a pasar por un amplificador. ¿Okay? Y tengo un factor de ganancia, este valor de K. ¿Okay? Y lo que tengo aquí adicional en este sistema es para tratar de restar este valor de Z que tengo. Entonces tengo aquí yo un comparador. Dependiendo de cómo es este valor a la salida de K por delta Z, si es mayor de 10 volts o menor de menos 10 volts, va a pasar por un circuito que se conoce como circuito así, sample and hold, muestrea y mantiene. Y entonces, con el objetivo de estar obteniendo solo los valores de este delta Z, lo que vamos a hacer es restar este voltaje BB, que va a determinarse a partir de una señal rectificada que proviene del oscilador que genera corriente. Porque para medir impedancia, ustedes inyectan corriente. Entonces, inyectan corriente en estos electrodos externos y miden variaciones con los electrodos internos. Entonces, este voltaje BB va a ser determinado a partir del oscilador del generador de corriente, ¿ok? Que es un oscilador que genera corriente. Y entonces, lo que va a hacer este sistema es que va a estar reseteando el circuito. Cuando el voltaje de salida se satura, este voltaje cuando se satura, entra el comparador en conjunto con este circuito sample and hold y lo que va a hacer es que este voltaje BB va a ser igual a Z más delta Z para resetear el valor de delta Z igual a 0 y entonces resetea su sistema cuando el voltaje se satura. ¿Okay? Entonces, tengo la salida, si este voltaje se satura, entra al comparador, entra al circuito y este valor de BB en condiciones normales estaría representando el valor de Z, entra aquí como retroalimentación negativo para que yo aquí a la salida tenga solo el delta Z que me interesa, es decir, estoy anulando con este circuito este valor de Z y solo me estoy quedando con las variaciones de impedancia que son las que yo quiero medir.
esa es su función principal, ¿no? Que lo está metiendo como retroalimentación para restarlo y quedarse con estas variaciones de delta Z. Y además, cuando se satura, lo que hace es que ahora ya no va a ser solo Z, sino va a ser Z más la variación en delta Z, porque está retroalimentado, y entonces lo resetea en cero cuando se satura y vuelve a hacer las mediciones normales. Y ahora ya tiene una salida de cero y vuelve a esperar mediciones nuevas, ¿ok? Ahora, este oscilador de corriente que tenemos inyecta corriente y además tiene una frecuencia muy alta, 100 kHz, ¿ok? Por muchas razones. Una es porque es más seguro manejar corrientes a altas frecuencias, recordemos. Y además, debido a que tenemos una corriente a una muy alta frecuencia, debido a eso necesito demodular, ¿ok? Y entonces estas mediciones de volumen por impedancia eléctrica pues tienen muchísimas aplicaciones. Puede ser igual otra vez la medición de volúmenes en extremidades para detectar, por ejemplo, oclusión en algún vaso sanguíneo o alguna trombosis. Este sistema es diferente a este, ¿ok? Aquí lo estoy haciendo con este sistema que cambia su contenido en líquido o en aire debido a que hay un cambio en volumen. Entonces, este cambio en volumen va a empujar estas columnas y así se mide el volumen, la variación que tiene el transductor y esto me da una medición en volumen. Pero yo podría medir también el cambio en volumen en la extremidad pensando que es esta sección un cilindro y entonces pongo mis 4 electrodos, ¿ok? En 2 electrodos inyecto corriente y los otros 2 electrodos me sirven para medir. Y mido variaciones en volumen. Puedo medir también variaciones en volumen en el tórax, por ejemplo, para ver, por ejemplo, frecuencias de ventilación o el volumen que se está generando debido a la ventilación. Monitoreo de apnea puede ser, también para prevenir, por ejemplo, el síndrome de muerte infantil repentina, es decir, estar monitorizando que el niño deje de respirar. Entonces, variaciones en volumen a nivel del tórax relacionados con ventilación y respiración. Y por ejemplo, apnea, que es dejar de respirar, por ejemplo, durante el sueño. También se puede medir, que es ahorita lo que vamos a ver, al nivel del cuello y la cintura, en donde se colocan los electrodos, y esto me va a servir para medir flujo a través de grandes vasos sanguíneos. Entonces, si yo mido el flujo a través de grandes vasos sanguíneos, me va a dar una buena estimación de lo que sería, ¿qué? Gasto cardíaco, ¿ok? Recuerden, gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón hacia el sistema circulatorio por minuto, ¿no? Entonces decíamos que eran estos 5 litros por minuto. Entonces, a través de medir los cambios en impedancia, yo puedo estimar cambios en gasto cardíaco latido a latido, ¿okay? Es una estimación y tiene sus desventajas, por ejemplo, en pacientes que están muy enfermos, principalmente por las suposiciones que yo hago para medir impedancia. ¿Okay? No quiere decir que no lo pueda aplicar en pacientes enfermos, pero si, por ejemplo, yo lo comparara con otros sistemas, por ejemplo, por termodilución, probablemente encontraría variaciones. Otra aplicación es medición, por ejemplo, ahora no más relacionado no con flujo, sino con volumen, medición de agua corporal y grasa por impedancia en los miembros, ¿ok? Y de forma muy interesante, que ahora pues se está investigando más, no sé qué tanto les habrán hablado en el congreso sobre eso, pero al otro congreso que yo sí fui, ahí sí había también sesiones especiales de impedancia y entonces mostraban cómo a partir de estas variaciones en volumen obtenidas a través de impedancia yo puedo generar una imagen
de distribución de resistividad, ¿no? Y entonces todas las ventajas que tiene tener una imagen con sus limitantes. Tiene muchas limitantes la medición de impedancia eléctrica, ¿no? La más importante, pues, es el número de electrodos. Entonces tiene una muy mala resolución hasta el momento, ¿ok? Y entonces, aquí están las aplicaciones de las que les hablaba. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Las básculas que ustedes las agarran o que se tienen que poner descalzos. Lo que hacen son mediciones de impedancia y les dicen cuánta agua y cuánta grasa corporal tienen. Eso es lo que hacen, ¿ok? Este es otro sistema para medir pletismografía. No lo hace con impedancia, pero bueno, se los presento. No voy a dar la teoría. Pero bueno, conózcanlo por si alguna vez se lo encuentran en los hospitales. No es muy común tenerlo. Generalmente son institutos. Y entonces lo que se hace es medición de volumen, pletismografía. Y entonces es una cámara cerrada. Tienen varios sensores de presión y de flujo, que también, ¿no? Por ejemplo, ahorita no hemos hablado de sensores de flujo, por ejemplo, los sensores que se tienen en los ventiladores, que tal vez en avanzada hablen un poco, y bueno, si meten el curso de sensores, pues ahí sí se ve ese material. Pero entonces también hay sensores de flujo que funcionan de una forma particular y el paciente se introduce en la cámara, el equipo médico calcula las variaciones en volumen debido a la persona, ¿ok? Y entonces lo que va a hacer es hacer respiraciones o maniobras respiratorias para medir todos los volúmenes y capacidades pulmonares. Este es el sistema que les permite medir todos de forma precisa o muy precisa, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una inhalación o exhalación, sí, igual no recuerdo si tal vez alguna vez han visto esa gráfica de los volúmenes, la capacidad vital, el volumen inspiratorio, el volumen exhalatorio. ¿Todos se han visto alguna vez esta gráfica? No saben de qué les estoy hablando. ¿No? Bueno, ahorita la busco y se las enseño porque no la tengo aquí en las diapositivas. Pero, por ejemplo, con un neumotacómetro, yo podría medir algunos de esos volúmenes, pero no todos. Con este sistema sí se pueden medir todos. Y entonces se introduce a la persona y se le pide, por ejemplo, que haga una inhalación forzada, que haga una exhalación forzada y realizar la medición de estos volúmenes pulmonares y capacidades vitales que se tienen. ¿Okay? Entonces, esto es un pletismógrafo. Por si alguna vez lo llegan a ver, por lo menos sepan qué hace. Y no trabaja por impedancia, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora de la medición del gasto cardíaco por impedancia transtorácica. Es decir, lo que les comentaba, tengo electrodos en el cuello y electrodos en el tórax. Entonces voy a medir variaciones de impedancia transtorácica, voy a considerar que el cuerpo es un cilindro con densidad de corriente homogénea. Tal vez es una suposición que no es particularmente real, ¿no? Porque no es un cilindro, pero lo puedo, es decir, las variaciones que se generen en corriente en realidad no son tan importantes por el que no sea un cilindro perfecto, ¿ok? Entonces tenemos otra vez nuestra definición de resistencia, ¿ok? Que es resistividad por longitud entre área, ¿ok? Y decimos que, recordemos como lo teníamos antes, variación en volumen es longitud por área, ¿ok? Entonces, volumen va a ser igual a longitud
por área. Si yo despejo de esa relación. Decimos que volumen es igual a longitud por área, ¿ok? Entonces área es igual a volumen sobre L, ¿ok? Entonces por eso aquí me queda volumen y tengo una L aquí adicional y por eso me queda L cuadrado, ¿ok? Entonces mi resistencia, mis cambios en resistencia o impedancia van a ser igual a la resistividad por la longitud al cuadrado entre volumen, ¿ok? Si yo quiero determinar estas variaciones en resistencia, variaciones en impedancia con respecto al volumen, ¿qué es lo que me quedaría? Entonces considero que ρ y L cuadrado son constantes y derivo 1 sobre B. Si yo lo derivo, me queda menos 1 sobre B al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan de cómo derivar? Yo despejo estas variaciones de resistencia y entonces me queda menos ρ por L cuadrado entre volumen al cuadrado por estas variaciones en volumen. Lo único que hice es despejar. ¿Ok? Y entonces yo tengo estas, ahora lo que quiero es despejar, lo que me interesa a mí son conocer las variaciones en volumen, ¿ok? Entonces despejo. ¿Qué es lo que despejo este término? ¿Ok? Entonces me queda menos ρ por L. Si ustedes lo despejan, ¿qué les quedaría? Aquí está multiplicando, ¿no? Entonces, si lo pasan dividiendo, tienen esta relación, ¿ok? Y entonces, bueno, no sé por qué no lo pasé bien. Este término lo pasan multiplicando, ¿ok? Este término lo pasan dividiendo y este ρ también pasaría dividiendo. Lo pueden poner acá, ¿ok? Esos serían sus variaciones en volumen, ¿ok? Y entonces, lo que tenemos aquí están considerando L y R, es decir, regresaron a esta relación. Ustedes aquí tienen R es igual a ρ por L cuadrado entre B, ¿ok? Y entonces tengo el valor de R, perdón, de ρ, menos ρ, por L entre R, entonces me quedaría, tengo menos ρ, tengo L cuadrado entre ρ cuadrado por L cuadrado entre B cuadrado. ¿Ok? Todo esto es R al cuadrado y aquí tengo dr. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo reescribo, este volumen al cuadrado me quedaría en el numerador, que es lo que tengo aquí, y aquí me quedaría ρ entre, bueno, más bien me quedaría solo una ρ en el denominador, que es lo que tengo aquí, y aquí tengo el dr, ¿ok? Y el L al cuadrado, ¿ok? ¿Sí me siguen? Si yo despejo el volumen de aquí, tengo esta relación. Entonces, en esta ecuación, lo que hago es incorporar la definición de R, ¿no? Que es la que yo tengo aquí. Entonces, yo tengo menos ρ por L entre R. ¿Quién es? ρ, por aquí sería a la cuarta,
¿ok? Porque tengo L al cuadrado entre B al cuadrado. Entonces, esto es exactamente lo mismo que tener, me quedaría B al cuadrado por DR entre ¿quién? Menos una ρ y tengo un L al cuadrado, que es exactamente lo que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿O lo hago de otra forma? No, así está bien, doctora. Sí, sí la seguimos. ¿Ok? Entonces, estas son mis variaciones de volumen en términos de mis variaciones en impedancia. Ahora, estas variaciones en volumen, aquí yo tengo un término que depende de la resistividad de L y de R. Yo digo, ok, considero que es este valor de K para decir que mis variaciones en volumen dependen de un término K por las variaciones en impedancia, en resistencia, ¿ok? Ahora, yo tengo, ahora mi variación en volumen es igual a ρ por este L entre R al cuadrado y voy a decir aquí, okay, tengo una impedancia inicial al cuadrado y tengo una variación en impedancia máxima, ¿okay? Que es este delta Z con respecto al tiempo por un factor de T, ¿ok? Entonces incorporo todo este término para considerar las variaciones en impedancia latido a latido. Entonces, mi delta B me va a estar representando el volumen de eyección sistólico. B, el volumen del cilindro, ρ, la resistividad de la sangre, L va a ser la distancia entre los electrodos, A es el área transversal del tórax, esta Z0 va a ser esta impedancia basal, una impedancia inicial, y delta dz con respecto a t, la derivada de z con respecto a t, va a ser la primera derivada del cambio de impedancia que voy a estar asociando con una sístole ventricular, como multiplicándolo por el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces tengo este término, ¿ok? Que ahorita vemos en realidad cómo le voy a estar haciendo para tener estos cambios en impedancia. Tengo una impedancia inicial y tengo estas variaciones en impedancia. La derivada, ¿ok? Entonces, recordemos, tengo dos electrodos que inyectan corriente, tengo un generador de corriente a 100 kHz, mis electrodos de medición, tengo algo semejante al circuito anterior, tengo un amplificador y un demodulador, y ahora lo que voy a hacer es derivar, ¿ok? Lo que tengo aquí es un circuito derivador con un operacional para obtener la derivada de Z con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, si mido antes del derivador, tengo la impedancia, ¿ok? Solamente el Z más delta Z que yo estoy midiendo, y yo podría tener un circuito semejante aquí para estar controlando que no se sature y que solo me quede con delta Z. ¿Ok? No necesariamente lo tengo que considerar, simplemente tengo mi amplificador, mi demodulador, y entonces yo veo la salida y tengo aquí variaciones en impedancia. Para poder medir el gasto cardíaco, con ayuda de la impedancia, tengo que derivar la señal, estos cambios en impedancia. Entonces aquí tengo mi circuito derivador. Y entonces voy a considerar ahora las variaciones en volumen con ayuda de esta señal. Y entonces, ¿qué es lo que tengo en realidad? Aquí les ejemplifican que, por ejemplo, estas variaciones en Z con respecto al tiempo, pues quiere decir que tienen ustedes esta función derivada de la impedancia, y delta T es el tiempo de eyección, ¿ok? Entonces las variaciones en impedancia pues son esta función derivada por el tiempo de eyección, por el delta T. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, sus sonidos cardíacos, el fonocardiograma, tienen su señal de ECG,
Y aquí tienen las variaciones en impedancia. ¿Okay? Estas variaciones, este cambio que tienen aquí, es el valor que ustedes estarían midiendo como delta Z. Es decir, esta señal sería la señal de impedancia que ustedes verían, por ejemplo, acá. Este es su tiempo de eyección. Este sería su tiempo de eyección. Y la salida de la derivada sería esta señal, esta que se ve en rojo. ¿Okay? Esta sería su derivada de Z con respecto al tiempo. Entonces consideran cuándo es máxima. ¿Okay? Por eso tienen que esta variación. El punto en que la variación es máxima. Y entonces, las variaciones en impedancia, lo que tendrían que estar haciendo es multiplicar esta variación máxima por su tiempo de eyección. ¿Okay? Esta impedancia que se está estimando, lo que asume es que no está regresando sangre a los pulmones durante este tiempo de eyección. Por eso consideramos este tiempo de eyección. Entonces, de esa forma se está calculando el gasto cardíaco, estas variaciones en volumen, ¿ok? Este factor que se considera que contiene la resistividad, la longitud y una impedancia eléctrica, es un factor que se determina constante, ¿ok? Puede cambiar dependiendo de algunas condiciones, pero es un factor, ¿ok? Y entonces en realidad lo que está midiendo su sistema es esta derivada de la impedancia y bueno, tienen que tener también la medición del tiempo de eyección, que se los va a dar, por ejemplo, el fonocardiograma, ¿ok? Por eso lo tenemos aquí. Entonces tendría que tener, el cálculo del gasto cardíaco con impedancia eléctrica, pues tendría, por ejemplo, que tener la ayuda de los sonidos cardíacos, ¿no? Estar monitorizando los sonidos cardíacos. Y aquí tienen esta señal que es la derivada y tienen varios puntos que les indica. Por ejemplo, el punto A indica la contracción de las aurículas, el punto B el cierre de la válvula tricúspide, después el cierre de la válvula aórtica, que es X, Y sería el cierre de la válvula pulmonar, y la letra O indica la apertura de la válvula mitral, y después la Z sería el tercer sonido cardíaco. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de, a partir de las variaciones en impedancia y su derivada, obtener el gasto cardíaco. Importante es que es de forma no invasiva. ¿Ok? No tengo ahorita alguna imagen del sistema, pero pues básicamente es un sistema, un equipo, una caja y los electrodos, ¿no? Voy a buscar una imagen para que vean cómo se ven los electrodos de impedancia para medición particular del gasto cardíaco. Hay otras formas, les comentaba, de estimar el gasto cardíaco a partir de otras mediciones, también de forma no invasiva, pero esta es una de ellas. ¿Okay? Y obviamente pues representa esa ventaja de pues no tener que, por ejemplo, cateterizar al paciente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bueno. Yo, sí. Bueno, a mí me quedó una duda con lo del pletismógrafo, que cuál era la diferencia entre el pletismógrafo y la espirometría. Déjame. Es que precisamente es eso. Con el pletismógrafo haces espirometrías. Hay espirómetros, ¿sí? De hecho, toda esa parte no la vemos, ¿no? Falta toda la parte del sistema respiratorio, espirómetros, pletismografía, medición de volúmenes, toda la parte de sistema respiratorio e instrumentación relacionada no está considerada en ningún lado del plan de estudios. Y pues también es parte importante, ¿ok? Entonces, cuando ustedes
hacen una espirometría, por ejemplo, con un neumotacógrafo pueden medir ciertos volúmenes, pero no todos, ¿ok? Déjenme mostrarles una imagen. De la gráfica de todos los que pueden medir. Entonces, ustedes aquí tienen volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, todos estos, ¿ok? No todos los pueden medir con una espirometría, ¿ok? Entonces, particularmente con la espirometría pueden medir ciertos volúmenes. Con un pletismógrafo pueden medir otros volúmenes adicionales. Están relacionados, pero obviamente el pletismógrafo de cuerpo completo es un sistema más sofisticado, te permite tener mediciones más precisas y además de mediciones adicionales. No lo contemplo dar. Si nos da tiempo, podría explicárselos, pero vamos a ver si nos da tiempo después de que acaban las exposiciones o les grabo una clase y se los explico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, obviamente es un curso donde sí se ven hay mucho material, hay mucho contenido, pero también quiero que les quede el mensaje de que hay un montón de temas que no han visto, ¿no? Y que incluso aunque cursen instrumentación avanzada, hay mucha tecnología médica que no conocen todavía y que van a acabar la carrera y no la van a conocer. Entonces, hay que ponerse a estudiar, ¿no? Y obviamente cuando salgan, dependiendo del campo al que se dediquen, pues ya se especializarán en algún área en particular. Pero sí quiero que salgan con esa idea, no pueden ver toda la tecnología existente en, pues básicamente 2 años, ¿no? Porque los primeros 2 años no ven nada muy relacionado con tecnología médica. Son las bases. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ya acabamos el curso. De mi parte, hay algunos temas, como les mencionaba, que quiero que revisen, pero que ustedes los revisen, bueno, los expongan. Entonces, que son los que se los voy a asignar. Y las aplicaciones, ¿ok? Yo no esperaría tener que asignárselas, yo esperaría que surgiera de sus inquietudes, pero pues no ha surgido mucha inquietud. Ah, bueno, sí, porque ya pusieron varios. Bueno, el equipo 1 puso EOG. Se están yendo por la parte de aplicaciones, ¿ok? Entonces, si van a buscar aplicaciones, van a tener que buscar más de una aplicación. O sea, hacer, por ejemplo, equipo 1 quiere hablar de EOG y interfaces humano-computadora, no basta un artículo. O sea, lo que yo quiero es un curso de instrumentación. Lo que yo quiero que me digan es que busquen qué hay de instrumentación nueva en algún, o sea, ese es el punto, ¿no? Que busquen algo nuevo y que lo compartan. Si van a buscar un artículo y platicarlo, pues, ok, hay muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, si se quieren orientar a una aplicación, por ejemplo, EOG o interfaces humano-computadora, aparte, pues ya se los dije, ¿no? Ven la señal de EOG, si ahí pueden evaluar el movimiento, obviamente ahí lo interesante en las aplicaciones, es el otro punto, lo interesante en los artículos pues son los métodos de procesamiento de señales. Entonces, o nos explican muy bien el método de procesamiento de señales, o mejor váyanse por la parte de instrumentación, ¿sí? ¿Qué avances tecnológicos, qué equipo tecnológico hay relacionado nuevo o detecta la señal de una forma nueva? No sé si estoy transmitiendo bien lo que quiero que busquen. Es abierto, pero si se van por un artículo, no basta con un artículo, ¿ok?
o sea, de un artículo de una investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo uso la señal de OG para una interfaz humano-computadora? De hecho, puede ser muy complicado, ¿ok? Es decir, puede ser muy sofisticado, es decir, puedo tener a partir de la señal de OG muchos controles y puede ser tan poco sofisticado como que eso yo lo pido en proyectos, ¿no? A veces. Entonces, para que se den, o sea, es decir, con la señal de OG, ustedes se acuerdan de la señal de OG, puedo distinguir cuando veo hacia un lado, derecha, izquierda, arriba, abajo, y con eso controlar algo. Eso es una interfaz humano-computadora. Entonces, complicado, o sea, sí es difícil, pero no es muy difícil. Si el sistema cada vez es más sofisticado y quiero, por ejemplo, detectar que tengo un movimiento hacia la izquierda y digamos, máximo, y a lo mejor puedo tener movimientos pequeños y esos indican otro control, obviamente se vuelve más complejo el procesamiento que tengo de hacer, hacer en la señal para detectar todas estas variaciones. Pero si solo son arriba, abajo, izquierda, derecha, pues no es tan difícil. El equipo 2 no han dicho, el equipo 3 también dice OG, no sé si quería hacer lo mismo. El equipo 4, bueno, a ver, el equipo 1 decidió EOG ayer a la 1:27 y el equipo 3 dijo EOG hoy, entonces, y el equipo 4 dijo hoy, entonces el equipo 1 se queda EOG y el equipo 4 dice presión está bien, la presión es bonita y hay un montón de cosas. Y el 5 se quedó con EG, ¿ok? Y el 1, no, ¿quién me acaba de escribir? Ahí escríbanme en el equipo, chicos. Rodrigo, escríbeme en el equipo, por favor. El equipo 2 dice... báscula de impedancia. Ok. O sea, lo que quiero es que nos expliquen algo nuevo o sea, si me vienen a explicar cómo se mide impedancia, ya expliqué cómo se mide impedancia, ¿no? Entonces, ok, voy a dejar que escojan el tema, les doy de aquí al martes para que me den su material de donde van a sacar su exposición y entonces yo ahí puedo decir, ok, si es algo nuevo, ok, me vas a tener que explicar bien todo esto, ok. Y los equipos que pues no pudieron seleccionar EOG tienen que seleccionar otro tema. Pues si no hay preguntas, ya